El millonario ve a la nueva limpiadora con sus gemelas en brazos. Jamás imaginó la verdad. No creerás lo que vio cuando entró a su propia casa. Héctor Valdivia pensó que ya había vivido el peor día de su vida. Habían pasado 14 meses desde que su esposa murió por complicaciones después del parto. 14 meses desde que sostuvo en una mano a una recién nacida y en la otra la despedida definitiva de la mujer que amaba. Desde entonces su casa dejó de ser hogar y se convirtió en estructura. Funcionaba, operaba, impresionaba, pero no latía. Sus gemelas, Isabela y Renata, eran lo único que quedaba de ella. Dos pequeñas de 12 meses con los ojos de su madre y una presencia tan delicada que a veces le dolía mirarlas. Por eso cuando Lorena Rivas apareció en su vida, parecía una solución conveniente, elegante, correcta, comprensiva en el duelo, dispuesta a ayudar con las niñas. Demasiado dispuesta. Son unas bebés tranquilas, casi no lloran, decía Lorena con una sonrisa impecable en reuniones sociales. Y Héctor, agotado emocionalmente, quiso creer que era una bendición. Hasta esa tarde. Llegó antes de lo habitual. Una junta cancelada. Un contrato pospuesto. Nada extraordinario. Abrió la puerta principal mientras hablaba por teléfono. Reagenda para mañana. Necesito revisar unos documentos en casa. Y entonces lo vio. En medio del salón, bajo la luz que entraba por los ventanales, estaba la nueva señora de la limpieza, Marisol Cruz, con sus gemelas sujetas a su cuerpo en un portabebés doble, una adelante y otra en la espalda, moviéndose con cuidado mientras limpiaba una mesa. El teléfono se le resbaló ligeramente en la mano. La escena no encajaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme. Marisol se giró despacio. No parecía asustada. Parecía alerta. Señor Valdivia. Héctor dio un paso adelante. ¿Por qué está usted cargando a mis hijas? Miró alrededor. ¿Dónde está la niñera? ¿Dónde está Lorena? Las gemelas no reaccionaron al escuchar su voz. Ni un balbuceo, ni un intento por estirarse hacia él. Eso le heló la sangre. A los 12 meses, las niñas reconocen a su padre. Siempre. Las encontré solas en el cuarto de juegos, dijo Marisol con serenidad contenida, y estaban muy adormiladas. La palabra quedó flotando. Adormiladas. Héctor sintió que algo se tensaba en su interior. ¿Adormiladas cómo? Marisol dudó apenas un segundo. Sabía que lo que diría podía costarle el empleo. Había un frasco pequeño en la mesa, sin etiqueta visible, y ellas no reaccionaban como deberían. El corazón de Héctor comenzó a latir más fuerte. Su mente intentó racionalizar. Tal vez era medicamento recetado. Tal vez la niñera sabía. Tal vez Lorena. Justo entonces, Lorena apareció en la escalera. Perfecta. Impecable. Oh, cariño, no sabía que llegarías tan temprano, dijo con naturalidad ensayada. Su mirada bajó hacia el portabebés, y por una fracción de segundo, algo se quebró en su expresión. ¿Qué significa esto?, preguntó con dulzura forzada. Héctor no apartó la vista de sus hijas. Isabela tenía la cabeza ladeada. Renata apenas parpadeaba. No era sueño natural. Era demasiado profundo. ¿Les diste algo?, preguntó él sin elevar la voz. Lorena sonrió. El pediatra recomendó unas gotitas para regular el sueño. Tú sabes que desde... Hizo una pausa calculada. Desde lo que pasó, necesitas descansar. Ellas también. Lo que pasó. Como si la muerte de su esposa fuera un inconveniente logístico. Héctor sintió un nudo en el pecho. Marisol no habló más, pero no soltó a las niñas. Y ese gesto fue lo que realmente alteró algo dentro de él. La señora de la limpieza estaba protegiendo a sus hijas con el cuerpo, como si temiera dejarlas en otra parte. ¿Por qué? Esa pregunta empezó a abrirse paso. ¿Por qué estaban solas? ¿Por qué el frasco no tenía etiqueta clara? ¿Por qué sus hijas no reaccionaban? ¿Y por qué la mujer contratada para limpiar parecía más preocupada que su prometida? El silencio volvió a llenar la sala. Pero esta vez no era el silencio del duelo. Era el silencio antes de descubrir la verdad. Y por primera vez desde que perdió a su esposa, Héctor Valdivia sintió miedo dentro de su propia casa.
El silencio en la mansión esa noche fue distinto. No era el silencio cómodo del lujo. Era el silencio de la duda. Héctor no dijo nada durante la cena. Observó. Lorena hablaba con naturalidad. Sonreía. Tocaba el brazo de él con delicadeza estudiada. Comentaba sobre decoración, eventos sociales, futuros proyectos. Pero las gemelas estaban en sus sillitas. Quietas. Demasiado quietas. Marisol, desde la cocina, no apartaba la vista. Ya no era solo instinto. Era preocupación concreta. Cuando Lorena subió a acostar a las niñas, Héctor la siguió. «Quiero ver el medicamento», dijo sin rodeos. Lorena no perdió la compostura. «¿Desconfías de mí? Quiero verlo». Ella abrió el cajón de la cómoda. Sacó un frasco pequeño. Esta vez tenía etiqueta, pero nueva. Demasiado nueva. «Gotas para regulación del sueño», leyó Héctor. «El pediatra dijo que ayudaría a que no se alteren tanto», respondió ella con suavidad. «Sabes que desde la muerte de Ana Lucía, todo ha sido muy difícil para ti». Mencionar el nombre de su esposa era una jugada emocional. Héctor bajó la mirada hacia Isabela. Su pecho subía y bajaba lento. Demasiado lento. «No quiero que dependan de nada», dijo finalmente. «No dependen. Solo duermen mejor». Pero algo ya estaba sembrado. Esa madrugada, cuando Lorena creyó que todos dormían, hizo una llamada. «Sí. Necesito que el trámite avance más rápido», susurró desde el despacho. Marisol, que había bajado por agua, escuchó apenas fragmentos desde el pasillo. «Mientras las niñas estén estables, el tutor legal debe firmar antes del matrimonio. No puede haber retrasos». Marisol no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Tutor legal, matrimonio, avance rápido. Al día siguiente decidió hacer algo arriesgado. Mientras limpiaba el estudio encontró un sobre con el sello del notario familiar. No lo abrió, pero alcanzó a leer el encabezado. Actualización de fideicomiso y herencia. Beneficiarias. Isabela y Renata Valdivia. Su pulso se aceleró. Esa misma tarde, escuchó otra conversación, esta vez más clara. Lorena hablaba con el abogado de la familia. Después del matrimonio, la administración temporal pasará a mi nombre hasta que cumplan mayoría de edad. ¿Correcto? Marisol sintió que el aire se le iba. Administración temporal. Millones. Gemelas sedadas. Demasiado orden en el plan. Empezó a unir piezas. Si las niñas estaban siempre tranquilas, nunca habría escándalos. Si Héctor confiaba plenamente en Lorena, firmaría sin leer detalles. Si el matrimonio se concretaba pronto, ella obtendría control financiero. Pero algo más la inquietaba. ¿Por qué necesitaba que las niñas estuvieran siempre adormiladas? Esa noche, mientras cambiaba discretamente el pañal de Renata, porque la niñera estaba ocupada, notó algo más. La pequeña tenía los labios resecos, y su reacción era lenta, demasiado lenta. «Mi amor», susurró Marisol, «¿qué te están dando?» En ese instante, Isabela hizo un pequeño gesto, un intento de queja, pero el sonido se apagó antes de convertirse en llanto, como si el cuerpo no tuviera fuerza. Marisol sintió un frío recorrerle la espalda. No era solo por la herencia, era control absoluto. Bebés que no lloran, bebés que no incomodan, bebés que no interfieren. Héctor, mientras tanto, comenzó a notar pequeños detalles. La niñera cambiada recientemente, las visitas frecuentes del abogado, la prisa inesperada por fijar fecha de boda, y algo más. Cuando él tomaba a las niñas en brazos, parecían despertar lentamente, como si reaccionaran diferente con él. Una tarde, decidió no avisar que regresaría temprano. Entró en silencio, subió directo al cuarto infantil, y lo que escuchó lo dejó inmóvil. Lorena hablando por teléfono. «No pueden llorar cuando haya firmas. No quiero escenas. Todo debe verse perfecto». Héctor sintió un golpe en el pecho. No entendía aún todo, pero entendía suficiente. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que alguien estaba usando a sus hijas. Y en medio de todo, una figura inesperada comenzaba a convertirse en la única constante protectora. Marisol, la señora de la limpieza que las cargaba pegadas al cuerpo.
la única que parecía escuchar incluso cuando ellas no podían llorar. Pero lo que ninguno imaginaba es que Lorena ya empezaba a sospechar que no estaba sola en su plan. Y cuando una persona manipuladora se siente observada, no retrocede, ataca. Lorena no era una mujer impulsiva, era estratégica, y cuando notó la forma en que Marisol miraba el frasco, cuando vio cómo Héctor empezaba a hacer preguntas, entendió que el peligro no venía de afuera, venía desde adentro, desde una mujer sin apellido, sin dinero, pero con instinto, y eso la irritaba profundamente. 2 días después, el ataque comenzó. Fue una mañana aparentemente normal. Héctor salió temprano a una reunión con inversionistas. Lorena se quedó en casa. Las gemelas estaban en la sala de juegos. La niñera tenía el día libre. Demasiadas coincidencias. Marisol estaba limpiando el área del comedor cuando escuchó un sonido. No era llanto fuerte. Era un quejido débil. Corrió al cuarto de juegos. Renata estaba en el suelo, boca abajo, intentando moverse con torpeza. Isabela permanecía en el corralito, inmóvil. «Mi vida», exclamó Marisol levantando a Renata con rapidez. La pequeña estaba tibia, sudorosa, y por primera vez, lloró. Un llanto pequeño, pero real. Marisol sintió alivio, hasta que escuchó el grito. «¿Qué le hiciste?». Lorena apareció en la puerta con expresión de horror perfectamente ensayada. «Héctor», gritó hacia el pasillo vacío, aunque sabía que él no estaba. Corrió hacia Renata. «Está roja, está alterada». Marisol retrocedió un paso. Solo estaba en el suelo. La levanté. «No tienes permiso para tocarla sin supervisión». El volumen aumentó, lo suficiente para que 2 empleados se acercaran. «Estaba sola», intentó explicar Marisol. «Y estaban demasiado. Te dije que no cuestionaras nada». Silencio. El error de Lorena fue pequeño, pero existió. Marisol lo notó. Y Lorena también. En segundos, cambió el tono. Lágrimas en los ojos. Voz quebrada. «Desde que llegaste, has estado interfiriendo, cargándolas, alterándolas. Míralas. Nunca lloraban y ahora están descompensadas». La palabra cayó como sentencia. Marisol sintió que el mundo se inclinaba. «¿Nunca lloraban?», respondió con firmeza. «Eso no es normal en bebés de 12 meses». El silencio se volvió denso. Lorena la miró como si acabara de firmar su condena. Esa tarde, cuando Héctor regresó, encontró el ambiente cargado. Lorena estaba sentada en el sofá, abrazando a Isabela. Ojos rojos. Expresión frágil. «Tenemos que hablar», dijo apenas lo vio. Marisol estaba de pie. Sola. «La encontré sacudiendo a Renata», dijo Lorena en voz baja pero firme. Las niñas estaban alteradas, llorando desconsoladamente. El corazón de Héctor se detuvo un segundo. «Eso no es cierto», respondió Marisol sin temblar. «La niña estaba en el suelo. Y lloró porque despertó». «¿Insinúas que yo la cedo?», preguntó Lorena con indignación medida. Nadie respondió. Pero la pregunta quedó flotando. Héctor miró a sus hijas. Esta vez estaban más despiertas, más reactivas. Incluso Isabela movió la mano hacia él. Algo no cuadraba, pero la acusación era grave, muy grave. «Esto es delicado», dijo finalmente Héctor. «No puedo ignorarlo». Lorena bajó la mirada. «Solo quiero protegerlas». Marisol sostuvo la suya. «Yo también». Y en ese instante quedó claro. No era una discusión laboral, era una guerra por las niñas. Lorena dio el siguiente paso sin titubear. «Creo que deberíamos llamar al pediatra. Y tal vez considerar una evaluación. No podemos arriesgarnos». Evaluación. Esa palabra significaba algo más. Significaba registro. Significaba expediente. Significaba mancha permanente. Marisol sintió el golpe anticipado. «No les hice daño», dijo con firmeza. «Y si alguien lo está haciendo, no soy yo». El aire se volvió cortante. Héctor estaba atrapado entre 2 versiones. Una mujer elegante, futura esposa, y una limpiadora que sostenía la mirada sin miedo. Pero algo dentro de él, algo instintivo, paternal, comenzaba a inclinarse. No por clase social, por coherencia. Y Lorena lo notó. Esa misma noche hizo otra llamada.
Necesito que la policía pase mañana por la casa. Solo una revisión preventiva. Que quede constancia. Ya no era advertencia, era eliminación. Y Marisol, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse no solo a una acusación, sino a una trampa cuidadosamente preparada. La mañana comenzó demasiado tranquila. Eso fue lo primero que inquietó a Marisol. Lorena estaba particularmente amable. Le ofreció café. Sonrió más de lo habitual. Incluso le dijo que podía terminar temprano si quería. Demasiada suavidad después de una acusación tan grave. Las gemelas estaban en la sala infantil, más despiertas que en días anteriores. Isabela incluso balbuceó algo parecido a ma. Marisol sintió una mezcla de alivio y angustia. Si estaban más activas, era porque algo había cambiado. ¿Lorena había reducido las gotas? ¿O estaba preparando algo peor? A las 11 en punto, el sonido del timbre rompió la calma. 2 oficiales de policía estaban en la puerta. «Venimos por una llamada preventiva», dijo uno de ellos. Preventiva. Esa palabra ya estaba ensayada. Héctor bajó las escaleras sorprendido. «¿Qué ocurre?» Lorena apareció detrás de él, con expresión preocupada pero controlada. «Solo quiero asegurarme de que nuestras hijas estén bien», dijo con voz suave. Después de lo de ayer, el oficial miró a Marisol. «¿Usted es la empleada?» El corazón le golpeó el pecho. «Sí, señor. Recibimos reporte de posible conducta inapropiada con menores». La palabra cayó como una bomba. Héctor sintió el estómago hundirse. «Esto es absurdo», dijo con tono firme. Pero el procedimiento ya había empezado. Los oficiales pidieron revisar el cuarto infantil. Marisol se quedó inmóvil mientras entraban. Lorena observaba en silencio. No nerviosa, expectante. Uno de los oficiales abrió el cajón de la cómoda. Sacó el frasco. El mismo frasco. Pero esta vez, tenía etiqueta perfectamente colocada. Con nombre del pediatra. Con dosis indicada. Todo impecable. Medicamento para regulación del sueño. Leyó el oficial. Lorena suspiró. Solo intentamos ayudar a que descansen mejor. El segundo oficial revisó el bote de basura y encontró algo más. Un pañuelo con manchas. ¿Esto qué es? Lorena cubrió su boca con gesto teatral. Ayer Renata estaba muy alterada. Lloraba como nunca. No sé qué le hicieron. Marisol sintió el mundo desmoronarse. Eso no estaba ahí antes. No lo estaba. Yo no hice nada, dijo, pero su voz ya no sonaba tan firme. El oficial tomó nota. Señor Valdivia, como tutor legal, debemos recomendar supervisión temporal mientras se investiga. Supervisión. Eso significaba que Marisol no podría acercarse a las niñas. Lorena bajó la mirada fingiendo dolor. No quiero problemas. Solo seguridad. Héctor miró a Marisol. Por primera vez, ella parecía vulnerable. No culpable. Vulnerable. ¿Sacudiste a mi hija?, preguntó él directo. Marisol sostuvo su mirada. Jamás. Y usted lo sabe. El silencio fue largo, pesado. El oficial intervino. Hasta aclarar la situación, lo prudente sería suspender sus funciones. La palabra final fue clara. Suspensión. Marisol sintió el golpe como si le quitaran el aire. No era solo el trabajo. Era dejar solas a las gemelas. En manos de Lorena. Lorena dio un pequeño paso adelante. Tal vez sea mejor que recoja sus cosas hoy mismo. Héctor no respondió, pero tampoco la detuvo, y eso fue lo que más dolió. Marisol subió al cuarto de servicio. Sus manos temblaban mientras guardaba su ropa. Pensaba en Isabela moviendo la mano hacia su padre. Pensaba en Renata llorando por primera vez. Pensaba en el frasco que apareció con etiqueta perfecta. Trampa. Todo era una trampa. Antes de bajar tomó una decisión. Volvió al cuarto infantil por última vez. Las gemelas estaban en la cuna, más despiertas que nunca. Isabela la miró, y esta vez, lloró. Un llanto claro, fuerte, real. Marisol sintió que el corazón se le rompía. «Resistan, mis niñas», susurró. «No las voy a dejar». Cuando bajó las escaleras con su pequeña maleta, Héctor la esperaba en el vestíbulo. No parecía convencido, parecía confundido. «Lo siento», dijo él finalmente. Ella lo miró sin odio,
Revise las cámaras del pasillo lateral, las del día que empezó todo. Esa frase lo hizo parpadear. ¿Por qué? Porque alguien quiere que usted no vea lo que está pasando. Y salió. La puerta se cerró. Lorena exhaló despacio. Una pieza menos en el tablero. Pero no había contado con algo. Marisol no era el tipo de mujer que se iba derrotada. Y ahora no tenía nada que perder, ni siquiera su libertad. Porque cuando una madre, aunque no sea la biológica, siente que un niño está en peligro, no se retira, lucha. Y Héctor, solo en el vestíbulo, con el eco de aquella frase resonando en su mente, miró hacia el techo, hacia las cámaras, y por primera vez, decidió revisar. La casa se sentía más grande sin Marisol, más fría, más calculada. Héctor no podía concentrarse en nada esa tarde. Tenía documentos sobre el escritorio, el teléfono vibrando sin parar, mensajes pendientes, pero una sola frase seguía repitiéndose en su mente. Revise las cámaras del pasillo lateral. No era una súplica, no era una amenaza, era seguridad. Eso fue lo que más lo inquietó. Subió al despacho privado donde se encontraba el sistema de seguridad. Nadie más tenía acceso completo, ni siquiera Lorena. Encendió el monitor. Buscó la fecha del día en que Marisol dijo haber encontrado a las niñas solas. Avanzó el video. Ahí estaba. El pasillo lateral. La puerta del cuarto infantil entreabierta. Hora. 14:12. Apareció Lorena. Entró al cuarto con algo pequeño en la mano. Héctor se inclinó hacia la pantalla. A los pocos minutos salió. Sin las niñas. Sin niñera. Sin nadie más. Avanzó el video. 14:26. Marisol apareció en el pasillo. Se detuvo. Miró alrededor. Entró al cuarto. Y salió segundos después con las gemelas en brazos. No había brusquedad. No había violencia. Había prisa. Preocupación. Héctor sintió un golpe en el pecho. Avanzó más. Minutos después, Lorena regresó. Miró el interior del cuarto. Y luego caminó directamente hacia la lavandería, donde estaba Marisol trabajando con las niñas sujetas al cuerpo. Héctor detuvo la imagen. Retrocedió. Observó cada movimiento. No había sacudidas. No había agresión, pero sí había algo más. Cuando Lorena salió del cuarto la primera vez, dejó algo en la mesita. Héctor amplió la imagen. El frasco, sin etiqueta, el mismo que después apareció perfectamente rotulado ante la policía. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Eso no era error, era montaje, pero necesitaba más. Avanzó al día de la acusación. Reprodujo desde temprano. 09:48. La niñera salía de la casa con bolso en mano. No volvió en todo el día. 10:03. Lorena entraba al cuarto infantil. Cerraba la puerta. La cámara interior no tenía audio, pero sí imagen. La vio inclinarse sobre las niñas. Una de ellas intentó moverse. Lorena le dio algo con una jeringa dosificadora. El estómago de Héctor se revolvió. Avanzó. 10:20. Marisol entraba apresurada al escuchar el primer quejido. Levantaba a Renata con cuidado. La niña lloraba. Por primera vez en días. Y justo en ese instante, Lorena aparecía en la puerta, con el grito ya preparado. Héctor se quedó inmóvil frente a la pantalla. Sintió que algo dentro de él se quebraba, no solo por la manipulación, sino porque había estado a punto de creerla. Bajó la mirada hacia sus manos. Temblaban. Durante 14 meses había vivido con culpa por no haber podido salvar a su esposa, y ahora casi permitía que alguien dañara a lo único que le quedaba de ella. Apagó la pantalla. Respiró hondo. Escuchó pasos en el pasillo. Lorena apareció en la puerta del despacho. ¿Estás bien? Te noté distante. Héctor la miró como si fuera la primera vez. ¿Qué les diste a mis hijas? La pregunta fue directa, sin emoción. Lorena parpadeó. ¿Perdón? Lo vi. Silencio. Un segundo eterno. 2, 3. Y por primera vez, Lorena no tuvo respuesta inmediata. Su sonrisa tardó en aparecer. ¿Qué exactamente crees que viste? Te vi administrándoles algo, y luego, preparando una acusación. La máscara empezó a agrietarse. Estás alterado, dijo ella con tono más frío. Esa mujer te está manipulando.
Héctor dio un paso adelante. No, tú lo hiciste. El aire en el despacho se volvió denso. Todo esto es por dinero, ¿verdad? Continuó él. Por el fideicomiso. Por la administración temporal. Lorena dejó de fingir. Su rostro se endureció. Es una cuestión práctica. Tú no puedes manejarlo todo solo. Necesitas a alguien con visión. No necesito a alguien que ceda a mis hijas para que no incomoden. El silencio que siguió ya no fue elegante. Fue peligroso. Ten cuidado con lo que insinúas, dijo ella en voz baja. Sin pruebas públicas, solo es tu palabra contra la mía. Héctor sintió una claridad que no había tenido en meses. Tengo las grabaciones. Y en ese instante, supo que la guerra dejaba de ser silenciosa. Porque Lorena ya no estaba defendiendo una imagen, estaba defendiendo un plan. Y cuando un plan millonario comienza a derrumbarse, las personas desesperadas se vuelven impredecibles. Lo que Héctor aún no sabía es que mientras él revisaba cámaras, Marisol ya estaba tomando una decisión que pondría todo en riesgo. Y esta vez, no solo sería un escándalo doméstico, sería un caso legal. Lorena no gritó, no lloró, no suplicó. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, hizo algo mucho más inquietante. Sonrió. Una sonrisa pequeña, fría, calculada. Entonces supongo que tendrás que demostrarlo, dijo con serenidad venenosa. Héctor no respondió de inmediato, porque aunque tenía las grabaciones, sabía algo fundamental. El dinero compra abogados, versiones alternativas y dudas públicas. Y Lorena sabía exactamente cómo moverse en ese terreno. No quiero destruir tu imagen, continuó ella. Pero si esto sale a la luz, afectará a tus empresas, a tus inversionistas, a la estabilidad de tus hijas. Ahí estaba, la amenaza elegante. No se trataba de amor, se trataba de control. ¿Las estaba sedando para que no lloraran durante las firmas?, preguntó Héctor firme. Lorena lo miró directamente. Las estaba ayudando a dormir. Tú no soportas el ruido. Siempre lo odiaste desde que... Se detuvo. Desde que Ana Lucía murió. Usar el dolor como arma. Héctor sintió una furia contenida crecer dentro de él. No vuelvas a usar su nombre para justificar lo que hiciste. Lorena se acercó. Demasiado cerca. Yo te sostuve cuando nadie más lo hizo. No. Tuviste una oportunidad cuando yo estaba roto. El silencio se volvió insoportable. Y entonces Lorena cambió de táctica. ¿Dónde está la grabación ahora?, preguntó con naturalidad. La pregunta no era inocente, era estratégica. Héctor comprendió algo de inmediato. Si ella tenía acceso al sistema, podría borrar todo. Sin decir nada más, salió del despacho. Lorena lo observó irse. Su mente ya estaba calculando. Mientras tanto, en una pequeña pensión a varias calles de la mansión, Marisol miraba su teléfono con ansiedad. Había enviado un mensaje a una antigua compañera de preparatoria que ahora trabajaba como auxiliar en una clínica pediátrica. Le describió los síntomas: la somnolencia, la falta de reacción, la resequedad. La respuesta fue clara. Si están administrando sedantes sin supervisión estricta, puede ser peligroso, especialmente en bebés de 12 meses. Marisol sintió un nudo en el estómago. No era imaginación, no era exageración, era riesgo real. Y entonces tomó la decisión más peligrosa de todas. Volvería a la mansión, no como empleada, como testigo. Esa misma noche, Héctor llamó a su abogado personal, un hombre discreto, especializado en asuntos corporativos. Necesito que vengas mañana temprano, y que todo quede documentado. Pero mientras hablaba, en el sótano de la casa, alguien más se movía. Lorena bajó con paso decidido hacia el cuarto de seguridad. Sabía que Héctor había revisado algo, y sabía que el sistema tenía respaldos automáticos, pero solo si estaban activados. Encendió el monitor. Buscó la fecha, revisó los archivos, y ahí estaban, los videos. Su expresión se endureció. Con manos firmes, insertó una memoria externa. Comenzó a copiar algunos archivos. Luego, eliminó otros. Pero no sabía algo crucial. El sistema enviaba respaldo automático a la nube corporativa de la empresa de Héctor cada 24 horas. Y el envío estaba programado para esa madrugada.
Mientras tanto, en el cuarto infantil, Isabela comenzó a moverse con más energía. Renata emitió un pequeño llanto. No era fuerte, pero era constante. Y por primera vez, Lorena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pérdida de control. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Marisol estaba frente a la reja de la mansión. No tenía uniforme, no tenía permiso, pero tenía determinación. Y justo cuando el guardia dudaba en dejarla pasar, se escuchó un llanto fuerte desde el interior, uno que atravesó el jardín, uno que no había sonado en semanas. Las gemelas estaban llorando, de verdad, y ese sonido fue el detonante final, porque ahora ya no era sospecha, era evidencia viva. Y Héctor, al escuchar ese llanto desde la escalera, supo algo con absoluta claridad: el silencio nunca fue natural, fue impuesto, y alguien tendría que pagar por ello. El llanto atravesó la casa como una alarma. No era suave, no era tímido, era fuerte, constante, vivo. Héctor se quedó inmóvil en la escalera por una fracción de segundo, y luego corrió. Entró al cuarto infantil sin tocar. Isabela estaba de pie en la cuna, sosteniéndose con torpeza, llorando con el rostro enrojecido. Renata la imitaba desde el otro lado, con los brazos extendidos. No estaban sedadas, estaban activas y enojadas. Héctor sintió algo extraño: alivio, porque ese llanto significaba que sus hijas estaban reaccionando. Estaban presentes. «Shh, mis niñas», susurró, cargando a una en cada brazo. Lorena apareció segundos después, despeinada, sin maquillaje, pero no confundida, controlada. «No entiendo por qué están así hoy», dijo con tono estudiado. Héctor la miró. Esta vez no había duda en sus ojos. «Porque hoy no les diste nada». Silencio, denso, peligroso. En ese instante, el timbre volvió a sonar. Marisol estaba en la entrada. El guardia dudó, pero el llanto constante desde el interior fue suficiente. «Déjala pasar», ordenó Héctor desde arriba. Lorena giró la cabeza bruscamente. «¿Qué hace aquí?» «Lo mismo que tú», respondió él. «Intentar protegerlas». Marisol entró sin bajar la mirada. No estaba ahí como empleada. Estaba ahí como alguien que ya no tenía miedo. Las gemelas, al verla, extendieron los brazos. Y eso fue lo que terminó de romper la fachada. Isabela se inclinó hacia ella. Renata dejó de llorar apenas la tuvo cerca. Héctor sintió el golpe definitivo en el pecho. Los bebés reconocen seguridad, y ellas la encontraban en Marisol. «Esto es absurdo», dijo Lorena con frialdad. «Estás permitiendo que interfiera después de una acusación formal». «La acusación fue fabricada», respondió Héctor. «¿Tienes pruebas?» «Sí». La palabra fue firme, irrefutable. Lorena lo miró en silencio, calculando. «¿Crees que un video doméstico destruirá mi reputación?», preguntó finalmente. «Puedo alegar edición, manipulación, contexto médico. El respaldo ya está en manos de mi abogado», respondió Héctor. Eso sí la descolocó. Un parpadeo más largo de lo normal. «También consulté con un pediatra independiente esta mañana», continuó él. «Y revisarán a las niñas hoy mismo». Lorena retrocedió un paso. «No puedes exponerlas a un escándalo médico. No puedo permitir que sigas administrándoles nada». El llanto cesó por completo. Las gemelas estaban ahora en brazos de Marisol, más despiertas que nunca, moviéndose, balbuceando, presentes. Héctor sintió una mezcla de rabia y culpa. Durante semanas había creído que el silencio era señal de estabilidad. Había confundido ausencia de ruido con bienestar. «¿Por qué?», preguntó finalmente, mirando a Lorena. Ella dejó de fingir. «Porque el matrimonio debía concretarse sin interrupciones. Porque necesitabas estabilidad. Porque los inversionistas observan. Porque 2 bebés llorando durante una firma millonaria no son buena imagen». La frialdad fue brutal. «¿Las sedaste por imagen?». La voz de Héctor tembló. «Las ayudé a dormir», respondió ella. «No dramatices». Pero el dramatismo ya no era necesario. La puerta volvió a sonar. Esta vez no era la policía preventiva. Era el abogado. Y detrás de él, una notificación oficial.
Héctor había solicitado revisión legal del fideicomiso y había congelado cualquier transferencia de administración. Lorena comprendió que el tablero había cambiado. «Si me hundes te llevaré conmigo», susurró ella. «No», respondió Héctor. «Tú te hundiste sola cuando tocaste a mis hijas». El abogado habló con tono formal. «Señora Rivas, cualquier intento de administración indebida quedará bajo investigación, y la manipulación médica sin consentimiento explícito puede tener consecuencias penales». Penales. La palabra resonó como sentencia. Lorena miró a Marisol, y por primera vez, hubo algo más que frialdad en sus ojos. Odio, pero también derrota. Las gemelas comenzaron a balbucear juntas. Un sonido pequeño, pero lleno de vida. Héctor miró a Marisol. «Gracias», dijo en voz baja. Ella no respondió. Solo sostuvo a las niñas con firmeza, porque sabía algo que los abogados aún no sabían. La guerra legal apenas comenzaba, y cuando el dinero está en juego, la desesperación puede volverse peligrosa. Pero ahora había algo diferente. La verdad ya no estaba escondida. Había llorado, y todo lo que llora exige ser escuchado. Lorena no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota en silencio. Esa misma tarde, mientras el abogado revisaba documentos en el despacho y el pediatra examinaba a las gemelas, ella se encerró en la habitación principal con el teléfono en la mano. No llamó a una amiga. No llamó a su madre. Llamó a alguien que sabía moverse en terrenos grises. «Necesito que esto desaparezca», dijo en voz baja. «Los archivos, las copias, todo». Pero la respuesta no fue la que esperaba. «Señora, cuando hay respaldo corporativo y notificación legal, ya no es algo que se pueda borrar». Lorena apretó los dientes. El plan no se estaba desmoronando solo, se estaba volviendo en su contra. Mientras tanto, en el cuarto infantil, el pediatra terminó su evaluación. «Las niñas presentan signos de sedación leve repetida», dijo con tono profesional. «No es algo extremo, pero sí consistente». Héctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Es peligroso?» «En dosis pequeñas puede no ser grave, pero es completamente innecesario sin diagnóstico claro». Marisol sostuvo la mano de Renata mientras el médico hablaba. Isabela jugaba con el botón de su blusa. Estaban activas, presentes, y eso confirmaba todo. El abogado regresó con una carpeta. «Señor Valdivia, el fideicomiso establecía que en caso de matrimonio, la administración temporal pasaría a su cónyuge hasta que las niñas cumplieran la mayoría de edad. Pero tras la denuncia interna, ese punto queda suspendido». Héctor miró el documento. Había estado a punto de firmar sin cuestionar. Esa noche enfrentó a Lorena por última vez. «Te vas de esta casa mañana». No fue un grito. Fue una decisión. Ella lo miró con una mezcla de furia y desprecio. «¿Vas a confiar en una sirvienta por encima de mí? Voy a confiar en quien protegió a mis hijas cuando yo no lo hice». Esa frase fue el golpe final. Lorena recogió algunas cosas en silencio. Pero antes de salir, se detuvo frente a Marisol. «No eres heroína», susurró. «Solo aprovechaste el momento». Marisol sostuvo su mirada. «No, yo escuché cuando ellas no podían llorar, y eso fue suficiente». A la mañana siguiente, Lorena abandonó la mansión bajo la mirada atenta del abogado. No hubo escándalo público inmediato, pero el proceso legal continuaría. Las gemelas, por primera vez en semanas, lloraron varias veces durante el día, y Héctor sonrió cada vez que lo hacían, porque ahora entendía algo esencial. El silencio nunca fue señal de paz. Fue una advertencia. Y gracias a una mujer que no ignoró su instinto, sus hijas seguían a salvo. Pero la historia aún no terminaba, porque la justicia legal es una cosa, y la justicia moral, otra muy distinta. Héctor sabía que mantenerlo todo en silencio sería imposible, y no se equivocó. 3 días después de que Lorena abandonara la casa, una nota discreta apareció en un portal digital de espectáculos financieros. Prometida de empresario influyente abandona residencia tras desacuerdos familiares. No mencionaban sedación, no hablaban de investigación, pero el mensaje estaba ahí. Algo había ocurrido. El teléfono de Héctor no dejó de sonar. Socios preocupados, inversionistas curiosos, amigos solidarios.
Es mejor manejar esto con cautela, le recomendó su asesor de imagen. No conviene un proceso judicial público. Pero esta vez, Héctor no pensaba en reputación, pensaba en sus hijas. El abogado fue claro. Si presentamos cargos formales por administración indebida de medicamentos y manipulación de fideicomiso, esto se hará público, pero también dejará precedente. Héctor miró a Isabela gateando por la alfombra, a Renata riendo mientras Marisol hacía sonidos exagerados para hacerla reír. Y tomó una decisión. Procedamos. Mientras tanto, Lorena no estaba quieta. Contrató representación legal de alto nivel. Su estrategia era simple: desacreditar. Primero insinuó que Héctor atravesaba un episodio emocional inestable tras la muerte de su esposa. Luego cuestionó la influencia indebida de una empleada doméstica en decisiones familiares. Y finalmente dejó caer una acusación velada. Tal vez las niñas reaccionaron así por manejo inapropiado. La intención era clara. Si no podía conservar el control financiero, intentaría sembrar dudas sobre la estabilidad del padre. Cuando Héctor leyó el comunicado informal que circulaba en ciertos círculos empresariales, sintió la presión real por primera vez. Su apellido estaba siendo puesto en entredicho, no como viudo vulnerable, sino como padre imprudente. Esa noche, sentado en el jardín con las gemelas dormidas en sus brazos, miró a Marisol. «Esto puede volverse más grande», dijo en voz baja. «Pueden intentar involucrarte». Ella no bajó la mirada. «No me asusta. Podrían cuestionar tu presencia aquí. Mi presencia salvó a sus hijas. No fue arrogancia. Fue verdad. Y Héctor lo sabía». Al día siguiente, el pediatra emitió un informe formal. Constataba administración innecesaria de sedantes sin diagnóstico clínico documentado. Ese papel cambió el tono del caso. Ya no era palabra contra palabra, era evidencia médica. La prensa especializada comenzó a hablar con más detalle. Investigación privada en familia empresarial por presunta negligencia. Lorena sintió el golpe y decidió contraatacar de forma más agresiva. Solicitó audiencia para revisar la custodia temporal bajo argumento de ambiente inestable. Eso fue lo que encendió la verdadera batalla. Porque ahora no se trataba solo de dinero, se trataba de las niñas. Y cuando alguien intenta tocar lo que más amas, la defensa deja de ser elegante. Se vuelve feroz. Héctor miró a Marisol esa noche y entendió algo con claridad absoluta. No solo necesitaba justicia, necesitaba verdad pública, y estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario, aunque el precio fuera alto. La sala no era enorme, pero el ambiente era asfixiante. No había prensa dentro, pero sí abogados, asistentes y miradas evaluando cada gesto. Héctor estaba sentado con su representante legal. Frente a él, Lorena impecable, vestida con sobriedad estratégica. Marisol estaba detrás no como protagonista, sino como testigo. Y aún así, era el centro invisible del conflicto. El juez comenzó con voz neutra. «Estamos aquí para revisar la solicitud de la señora Rivas respecto a la custodia preventiva y la estabilidad del entorno familiar de las menores Isabela y Renata Valdivia. Custodia preventiva». La palabra cayó como un martillo. Lorena tomó la palabra primero. «Mi única intención es proteger a las niñas», dijo con tono suave. Desde que esta empleada comenzó a involucrarse más allá de sus funciones, el ambiente se volvió tenso. Las bebés empezaron a presentar episodios de llanto inusual. Marisol apretó las manos sobre sus piernas. Héctor permaneció firme. El abogado de Lorena continuó. «Además, el señor Valdivia atraviesa un duelo reciente que podría afectar su criterio. Existen decisiones impulsivas que han alterado acuerdos previamente establecidos». Ahí estaba, la estrategia completa. Desacreditar al padre, cuestionar a la empleada, sembrar dudas sobre estabilidad. El abogado de Héctor pidió la palabra. «Su señoría, presentamos informe pediátrico independiente que confirma administración no justificada de sedantes en las menores. Asimismo, contamos con registros de video donde se observa claramente quién administró dichas sustancias». Un murmullo recorrió la sala. Lorena mantuvo el rostro inmutable. «Esos videos pueden ser interpretados fuera de contexto», respondió su abogado. El juez levantó la mano.
Revisaremos el material técnico con peritaje digital. Héctor sintió que el momento decisivo se acercaba. Entonces Lorena dio su movimiento más arriesgado. Su señoría, dijo mirando directamente al juez. Deseo señalar que la empleada en cuestión ha permanecido dentro de la residencia, aun después de su despido formal. Su influencia sobre el señor Valdivia podría estar comprometiendo decisiones familiares y patrimoniales. La insinuación era clara. Manipulación, interés, aprovechamiento. El juez miró a Marisol. ¿Tiene algo que declarar? El corazón le latía fuerte, pero su voz no tembló. Solo hice lo que haría cualquier madre al ver a un bebé que no reacciona como debería. Silencio. No tengo interés en su dinero. No tengo interés en su apellido. Solo vi algo que no estaba bien, y no pude ignorarlo. No fue un discurso dramático. Fue simple, real, y esa autenticidad se sintió en la sala. El juez tomó nota. Mientras se revisa el material técnico y el informe médico, la custodia permanece en manos del padre. Se prohíbe cualquier intervención no autorizada por parte de terceros. La audiencia terminó sin sentencia definitiva, pero algo había cambiado. Lorena ya no estaba en posición dominante. Había quedado bajo sospecha formal. Al salir, se acercó a Héctor por última vez. Esto no ha terminado. Para mis hijas sí terminó el día que dejaron de estar en silencio. Lorena lo miró con odio contenido. Y se fue. Marisol exhaló por primera vez en horas. Pero la batalla final aún estaba pendiente. Porque ahora no solo era una disputa privada. Era un caso que podía convertirse en ejemplo público. Y cuando la verdad se expone completamente, alguien siempre cae. El informe pericial llegó 5 días después. 5 días en los que la tensión en la mansión fue constante. Héctor casi no dormía, no por miedo a perder dinero, sino por miedo a que un tecnicismo legal debilitara el caso. Las gemelas estaban distintas, más activas, más inquietas, más ruidosas, y cada llanto, cada balbuceo, cada pequeña rabieta, era música para él. Marisol seguía presente, ahora con autorización formal como asistente temporal bajo supervisión legal, no como empleada, como apoyo directo a las niñas. Cuando el abogado llamó para confirmar que el peritaje estaba listo, Héctor sintió que el corazón se le aceleraba. Se reunieron en el despacho. El especialista digital fue claro. El material no presenta alteraciones. No hay cortes ni manipulación. Las grabaciones muestran administración directa de sustancia por parte de la señora Rivas. Silencio. No era interpretación, era evidencia. El informe médico complementario fue aún más contundente. Los análisis de sangre detectaron trazas de antihistamínico sedante en concentraciones repetidas. No existe indicación pediátrica documentada para uso continuo. Héctor cerró los ojos un segundo. No por sorpresa, por dolor, porque confirmar la verdad también duele. Procederemos con denuncia formal por administración indebida y tentativa de manipulación patrimonial, concluyó el abogado. Esa misma tarde, Lorena recibió notificación oficial. Su reacción fue inmediata. No negó los hechos. Cambió el discurso. Lo hice para mantener estabilidad, declaró a través de su representante. El señor Valdivia estaba emocionalmente inestable. Las niñas necesitaban orden. Orden, como si el llanto fuera caos, como si la infancia fuera inconveniente. Pero la opinión pública comenzó a inclinarse. Esta vez no era un rumor elegante, era un caso documentado. Y cuando la noticia se filtró con pruebas médicas, el tono cambió completamente. Empresario denuncia a prometida por sedación no autorizada de sus hijas. Los inversionistas ya no cuestionaban a Héctor, cuestionaban a ella. Esa noche, sentado en el cuarto infantil, Héctor observó a Isabela intentando ponerse de pie sola. Renata golpeaba la cuna con energía. Había ruido. Había vida. Perdóname, susurró. No a Lorena, a sus hijas. Marisol lo escuchó desde la puerta. No lo sabías, dijo suavemente. Debí saberlo. Ella negó con la cabeza. El dolor ciega, pero el amor despierta. Esa frase quedó suspendida en el aire, porque era verdad. Héctor entendió algo fundamental en ese instante. La mayor amenaza no fue la herencia, fue la comodidad del silencio. Lorena,
Acorralada legalmente, solicitó acuerdo extrajudicial. Intentó negociar. Intentó suavizar cargos. Pero ya no había espacio para negociación. No después de tocar a sus hijas. El proceso seguiría su curso. Y aunque aún faltaba la resolución final, algo ya estaba claro. El control se había roto. El plan había fracasado. Y el silencio impuesto había sido reemplazado por llanto y verdad. Pero aún faltaba una última escena. La definitiva. Porque la justicia legal puede sancionar, pero la justicia moral transforma. Y esa transformación estaba a punto de ocurrir. La sala estaba más llena que en la primera audiencia. Esta vez, sí había prensa afuera. No por morbo, sino porque el caso había escalado. No todos los días una figura pública enfrentaba cargos por sedación indebida de menores, vinculada a un fideicomiso millonario. Héctor llegó temprano. No buscaba cámaras. No buscaba simpatía. Solo resolución. Marisol no se sentó junto a él. Permaneció detrás, discreta, como siempre. No quería protagonismo, solo quería certeza. Lorena entró minutos después. Ya no irradiaba seguridad. Irradiaba tensión. Su abogado intentó suavizar la narrativa final. Mi clienta actuó bajo la convicción de estar ayudando. No existió intención de daño, sino error de criterio. El juez escuchó con expresión firme. Luego, revisó el peritaje digital, el informe médico, los registros notariales del fideicomiso, y habló. Se determina que existió administración de sustancias sedantes sin justificación médica formal y sin consentimiento informado del tutor legal pleno. Un murmullo recorrió la sala. Asimismo, se confirma intención de alterar condiciones de administración patrimonial vinculadas al matrimonio proyectado. Lorena bajó la mirada. Por primera vez, sin máscara. Se procede con sanción económica, prohibición de acercamiento a las menores y anotación legal correspondiente. La custodia plena permanece bajo responsabilidad exclusiva del padre. No hubo dramatismo. No hubo gritos. Solo palabras firmes. Pero esas palabras cerraban un capítulo. Héctor sintió que el aire volvía a sus pulmones. No celebró. No sonrió. Simplemente respiró. Al salir del juzgado, las cámaras intentaron acercarse. ¿Tiene algo que declarar, señor Valdivia? Se detuvo un segundo. Miró hacia atrás. Vio a Marisol sosteniendo a Isabela mientras Renata se aferraba a su blusa. Y respondió con calma. El silencio no siempre es paz. A veces es advertencia. Escuchen a sus hijos. Nada más. Esa frase fue suficiente. Los días siguientes fueron más tranquilos. El escándalo comenzó a disiparse. Las empresas de Héctor se estabilizaron. Su reputación, lejos de hundirse, se fortaleció por haber actuado con transparencia. Pero el cambio más importante no estaba en el mundo empresarial. Estaba en la casa. Las gemelas lloraban, reían, gateaban por toda la sala, y cada sonido era prueba de vida. Una tarde, mientras Isabela intentaba decir una palabra nueva, Héctor miró a Marisol. Si no hubieras estado ahí, ella negó con suavidad. Yo solo hice lo que sentí. Eso fue suficiente. El proceso judicial había terminado. Pero algo más comenzaba. Una nueva dinámica. Una nueva familia. Sin acuerdos estratégicos. Sin silencios impuestos. Solo verdad. Y aunque la historia había tenido tensión, acusaciones y miedo, lo que quedaba ahora era algo más fuerte. Confianza. Y la certeza de que cuando alguien decide escuchar lo que otros ignoran, puede cambiar el destino de una vida. O de dos pequeñas. Pero aún faltaba una última conversación, la que no se da en tribunales, la que se da en el corazón, y esa sería la más importante de todas. La mansión ya no era un lugar impecablemente ordenado, era un lugar ruidoso. Había juguetes fuera de lugar, risas inesperadas, llanto cuando algo no salía como querían, y Héctor jamás había estado tan agradecido por el desorden. Una tarde mientras las gemelas dormían, esta vez por puro cansancio natural, él se quedó sentado en el jardín, mirando cómo el sol caía detrás de los árboles. Marisol estaba recogiendo algunos juguetes cuando él habló sin mirarla. Estuve a punto de no escucharte. Ella se detuvo. Pero lo hizo. No al principio.
Ese reconocimiento no era fácil para un hombre acostumbrado a tener razón. Marisol se sentó frente a él. El dolor nos vuelve ciegos, no lo vuelve malos. Héctor bajó la mirada. Desde que murió Ana Lucía, solo quería que todo fuera tranquilo, que nada se saliera de control. Pensé que el silencio era estabilidad. El silencio también puede ser miedo, respondió ella. Esa frase se quedó entre los dos, porque era verdad. Héctor había confundido control con protección. Había permitido que alguien tomara decisiones en su nombre porque no tenía fuerzas para cuestionar. Y eso casi le cuesta lo más importante. ¿Por qué te quedaste?, preguntó él finalmente. Después de la acusación, después de la humillación. Marisol no dudó. Porque ellas no podían defenderse. Simple, directo. Y usted tampoco. Esa parte lo sorprendió. Yo soy adulto. Pero estaba solo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue honesto. Héctor la observó como si la viera por primera vez sin el uniforme mental de empleada. No era solo la mujer que había limpiado su casa. Era la persona que había sostenido su realidad cuando él no pudo. No te debo dinero, dijo él suavemente. Te debo claridad. Marisol sonrió apenas. No me debe nada. Sí, me mostraste algo que no quería ver. En ese momento, Isabela se despertó desde el interior y comenzó a balbucear fuerte. Renata la siguió segundos después. Ambas lloraron. Y ambos adultos sonrieron al mismo tiempo. Porque ahora ese sonido no asustaba. Reconfortaba. Héctor se levantó. ¿Te quedarías?, preguntó sin formalidades. No como empleada. No como obligación. Como invitación. Marisol entendió la profundidad de la pregunta. Me quedaré mientras me necesiten. No fue declaración romántica. Fue compromiso humano. Y eso era más fuerte. Porque esta historia no era de amor repentino. Era de respeto construido. De confianza ganada. De una mujer que escuchó cuando otros ignoraron. Y de un hombre que aprendió que proteger no significa callar. Significa mirar de frente. Mientras las gemelas reían desde el cuarto, Héctor entendió algo que ningún juicio podía enseñarle. La verdadera herencia que debía cuidar no era el dinero. Era la conciencia. Y gracias a alguien que no ignoró su instinto, esa herencia estaba intacta. Pero aún faltaba cerrar el círculo. Porque toda historia necesita una reflexión final. Y una decisión que marque el futuro. La casa ya no era perfecta. Era mejor. Había crayones en el piso, peluches en las escaleras, risas que interrumpían llamadas importantes. Y Héctor jamás volvió a pedir silencio. Una mañana, mientras Isabela golpeaba una olla con una cuchara y Renata intentaba seguirle el ritmo, uno de sus socios lo llamó. Tu imagen pública mejoró después del caso, comentó el hombre al teléfono. La gente valora la transparencia. Héctor miró a sus hijas haciendo ruido. No hice nada extraordinario, respondió. Solo escuché. Colgó. Se sentó en el suelo con ellas. Dejó que tiraran de su camisa, que le despeinaran el cabello, que lo interrumpieran. Marisol los observaba desde la cocina, con una sonrisa discreta. Ya no era la señora de la limpieza. Era parte del equilibrio. Una tarde, Héctor tomó una decisión importante. Actualizó el fideicomiso. No para blindarlo de amenazas externas, sino para incluir una cláusula clara. Cualquier decisión relacionada con las niñas requeriría supervisión médica independiente y revisión dual. Nunca más silencio impuesto. Nunca más comodidad por encima de bienestar. Cuando terminó de firmar, miró a Marisol. Gracias por no rendirte. Ella negó suavemente. Gracias por escuchar. Las gemelas comenzaron a llorar al mismo tiempo desde el cuarto. Héctor se levantó sin dudar, y por primera vez desde la muerte de su esposa, sonrió al escuchar ese sonido, porque entendió algo esencial. El ruido no es desorden, es vida. Si esta historia dejó algo claro, es esto. No todo lo que parece tranquilo está bien. A veces el silencio no es paz, es advertencia. Héctor creyó que proteger era controlar. Aprendió que proteger es observar. Lorena creyó que el poder estaba en la administración del dinero. Descubrió que el verdadero poder está en quien se atreve a decir la verdad. Y Marisol, una mujer sencilla,
sin apellido influyente, sin abogados costosos. Fue la única que escuchó cuando las gemelas no podían llorar fuerte. A veces, el instinto va